Muy bien, muy bien. Ya estamos dentro del desarrollo del tema. Historia del Perú. Tema, independencia. El llamado Primer Congreso Constituyente y la Corriente Libertadora del Norte. Así que empezamos. El primer Congreso Constituyente se va a establecer en 1822. Quien lo va a instalar o inaugurar es el señor don José de San Martín, ¿verdad? Don José de San Martín va a inaugurar el Congreso. Pero lo curioso es que también va a ser un momento propicio para que él inicie su discurso de despedida. ¿Sí? San Martín se va a despedir. ¿Qué razones para que San Martín se vaya, profesora? ¿Por qué? ¿Por qué San Martín decide irse? Algunos dicen que solamente fue porque fracasó en su conversación con Bolívar, ¿no? Y por lo tanto San Martín decidió retirarse. Bueno, en parte es cierto, pero vamos a ver algunos puntos. Primero, ¿te acuerdas que San Martín había querido establecer la monarquía constitucional? E incluso San Martín ya había enviado a buscar un príncipe. ¿Por qué no? Claro, San Martín mandó a buscar un príncipe. ¿Cómo se llama este príncipe para todo el mundo? ¿Cómo se llama el príncipe? El príncipe se llamaba Leopoldo I. ¿Sabías tú eso? ¿Qué? ¿Profe, qué está hablando? Sí, la misión García de Río Parisién ya había ido a Bélgica y había hablado con el príncipe Leopoldo I. ¿Quién sabe, no? De repente le hubiera venido y hubiera sido gobernante o rey del Perú. Pero, profe, un momentito, no ocurrió, profesor, porque San Martín viene, renuncia y, claro, inaugura el Congreso y San Martín decide irse, profesor. Es evidente que lo que aceleró su partida fue el hecho de que no contaba para nada con el apoyo de Simón Bolívar, ¿no? Simón Bolívar le negó la ayuda. Profe, ¿cómo puede decir eso? Sino que Bolívar mismo le había contestado que estaba todavía asegurando la independencia de la Gran Colombia, ¿no? Bueno, siempre se ha contado que Bolívar le dijo que en el mismo cielo no brillan dos soles, solo uno. Bueno, cuando San Martín inaugura el Congreso, San Martín dejó claro que le dejaba a los peruanos esa potestad de decidir cuál era la mejor forma de gobierno para ellos. Así que si podemos sacar o dar un comentario al menos, es que San Martín, por último, no nos quiso imponer su monarquía, ¿entiendes? Entendió que tal vez la idea de monarquía no era muy atractiva para los peruanos y él decidió marcharse. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, tengo una pregunta más para ti. Cuando ya el primer congreso se inaugura, ¿quién va a asumir el cargo de presidente del Congreso? Mira que esta es cultura general, ¿ah? No te me vayas a confundir. Una cosa es el presidente del Congreso y otra cosa es el presidente de la República. ¿Me entiendes? Otra vez, una cosa es el presidente del Congreso y otra cosa es el presidente de la República. Entonces mi pregunta es, ¿quién era el presidente del Congreso? El presidente del Congreso era el señor Francisco Javier de Luna Pizarro. Repito, Francisco Javier de Luna Pizarro. Ahora, ¿qué tareas tenía este inicial Congreso? Profesor, por algo se llama primer Congreso Constituyente, ¿verdad? Si se le llama primer Congreso Constituyente, es porque su tarea principal es hacer una constitución. Bien dicho, es correcto. Una de sus tareas era hacer una constitución. Correcto. Pero también habría de definir la forma de gobierno para el Perú. ¿De acuerdo? Y ellos consideraron que
la monarquía no era de interés para los peruanos, sinceramente. Tal vez fue una propuesta de San Martín, ¿no? San Martín en la Sociedad Patriótica había tenido como representante a un señor llamado Bernardo Monteagudo. Bernardo Monteagudo a su vez había sido ministro de guerra del gobierno de San Martín. Claro, Bernardo Monteagudo fue presidente de la Sociedad Patriótica y era el ministro de guerra de San Martín. Escúchame algo muy, muy importante. Don José de San Martín nunca imaginó que sus ideas monarquistas no iban a tener realmente por parte de los peruanos esa aceptación. No. Bueno, su ministro, Bernardo Monteagudo, no consiguió, así como lo escuchas, convencer a los peruanos de que la monarquía era la forma más importante. Por otro lado, el representante de los republicanos era José Faustino Sánchez Carrión. Y José Faustino Sánchez Carrión logró, al igual que otros peruanos, que se establezca la república. ¿De acuerdo? Entonces, una de las primeras tareas del Congreso va a ser establecer como forma de gobierno la república. Ahora, en una república, aparte de un poder legislativo, hay un poder ejecutivo, ¿sí o no? Vuelvo a repetir. Aparte de un poder legislativo, hay un poder ejecutivo. ¿Quién ocupaba ese poder ejecutivo? A ver, ¿quién ocupaba ese poder ejecutivo? Profe, el poder ejecutivo estaba a cargo de una junta gubernativa. Se nombró a 3 personas, profesor, 3 personas. Así que estas 3 personas tenían una seria tarea. Ellos debían concluir la guerra de independencia. Ya, profe, no se pase. ¿Con qué ejército? Ah, bueno, cuando San Martín llegó, San Martín formó un ejército peruano. Se le conoció como la Legión Peruana de la Guardia. Cuando San Martín llegó, su ejército era pues netamente argentino, chileno, había oficiales españoles, ingleses, pero el ejército que trajo San Martín evidentemente era extranjero. San Martín también había logrado que en la sierra se recluten voluntarios. Se les empezó a llamar montoneros o montoneras. Poco a poco San Martín fue o logró que peruanos se unan a las fuerzas que buscaban la independencia. Pero ahora San Martín va a lograr que en el Perú se forme un ejército llamado Legión Peruana de la Guardia. Ahora, esta junta gubernativa, que va a estar formada por 3 personas, por José de la Mar, perdón, Manuel Salazar y Baquíjano y Felipe Antonio Alvarado, esas 3 personas van a organizar una campaña militar conocida como la campaña a puertos intermedios. Veremos a continuación. La campaña a puertos intermedios va a tener 2 fases. La primera campaña se va a realizar cuando estaba en el poder la primera junta gubernativa, esas 3 personas. Profe, una preguntita. A ver, usted dijo que en una república eh, se puede elegir a los gobernantes, claro. En este caso, el Congreso se encargó de designar a los 3 representantes. Profe, pero ¿por qué no uno solo? ¿Por qué tenían que ser 3, profesor? O sea, ¿por qué tenía que ser una junta gubernativa? Ah, lo que pasa es que el Congreso consideraba que si le daba el poder a una sola persona, esta persona podría volverse prepotente, autoritaria, dictatorial. Mejor dijo, le damos el poder a 3 personas, cosa que así, pues, de alguna forma hay un equilibrio en el poder. Bueno, ese era su punto de vista del Congreso. Ahora,
la primera campaña militar que se va a realizar va a estar a cargo de un general llamado Rudecindo Alvarado. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Mira, esto es muy importante. Voy a explicarte usando ese pequeño mapa. A ver, vamos a dirigirnos al pequeño mapa que tenemos ahí. Mira, profe, primero, usted tiene que aclararme por qué se le llama campaña puertos intermedios, porque sinceramente no me convence. A ver. Fíjate, mi querido amigo, que estas líneas rojas representan a las tropas peruanas, ¿de acuerdo? Las líneas rojas representan al ejército peruano o patriota. Y las líneas azules representan a los españoles, ¿de acuerdo? También llamados las fuerzas realistas, ¿no? Que sean los patriotas y los realistas. Ya, ok. Profe, no se moleste. A ver, ¿por qué le decían los realistas, profe? Porque servían a las fuerzas del rey. Las fuerzas del rey. Realistas. Ah, ya, profe. A ver, veamos. En esta campaña se pensó en lo siguiente. Desembarcamos por los puertos del sur, en este caso Iquique, avanzamos hacia Arica, de Arica vamos a Tacna y de Tacna vamos a Moquegua. Ya yendo a Moquegua nos estamos internando en la sierra, ya nos vamos internando en la sierra y ahí era la idea. Pero fíjate lo que va a pasar. Rudecindo Alvarado desembarcó en Iquique, avanzó a Arica, avanzó a Tacna, empezó a irse hacia Moquegua. Miren, ¿ah? Pero fíjate que acá este lado Titicaca, lo que implica que es Puno y al otro lado Bolivia, ¿no? A este lado Bolivia, a este lado Perú, ¿sí o no? Puno. Fíjate, primer grupo, un grupo viene de Puno, a cargo General Canterac. Ahí está, General Canterac sale de Puno. Y de la zona de La Paz sale un general llamado Valdés. No, sí. De La Paz sale Valdés. Valdés va a interceptarlos, va a luchar con ellos en la zona de Tacna. De repente las tropas peruanas empiezan a desplazarse hacia Moquegua. Las tropas españolas empiezan a perseguirlas hacia Moquegua. De repente llegan las tropas de Canterac. Y no, profe, no. Dos derrotas. Dos derrotas. La primera derrota es en Torata y la segunda derrota es en Moquegua. No, profe, sí, escúchame. La primera campaña Puertos Intermedios fracasó. Dos derrotas. ¿Cuáles? Torata y Moquegua. Como tú verás, al final las tropas peruanas empiezan a salir, empiezan a retirarse. No, profesor, sí, campeón, sí. Las tropas peruanas empezaron a retirarse. Por lo tanto, podemos decir que la primera campaña ha fracasado. Profesor, ¿y qué va a pasar ahora? Golpe de Estado. ¿Cómo puede ser eso? De verdad. Mira, José Larribagüero llega a la presidencia. Profe, pero si es un momento en el cual las tropas peruanas están tratando de recomponerse, es un momento duro para el Perú. Ahí ese señor Ribagüero aprovechó exactamente el no. ¿Cómo es eso? Quien va a llevar a cabo el golpe de Estado como general, como militar, es Andrés Santa Cruz. Andrés Santa Cruz va a llevar a cabo ese golpe de Estado. No, profesor, sí. Escúchame. Andrés Santa Cruz presionó al Congreso. Ese es el motín de Balconcillo. Les dijo, señores, si no destituyen a esa junta gubernativa, a los tres, ¿no? Lamar, Salazar y Baquijano, Salazar y Baquijano y Felipe Antonio Alvarado, si no los destituyen y nombran a Ribagüero presidente, no cuenten más con nosotros. ¿Cómo? Destituyan a esa junta gubernativa. Andrés Santa Cruz dice, proclamen presidente a Ribagüero. Y el Congreso, prácticamente obligado, profe, ¿cómo va a decir? Sí, sí, prácticamente obligado. Lo proclama presidente a Ribagüero.
Profe, ¿puede decirse que fue por presión, hasta por chantaje? Claro, si los militares han presionado, los congresistas son civiles. ¿Qué podían hacer frente al ejército? Viene el ejército y le sabe que nombren a Ribagüero. Listo, señores. El Congreso dijo, está bien, señor Ribagüero, usted es nuevo presidente. Mira, ve. Pasamos ahora a la llamada segunda campaña. Concéntrate, concéntrate. La segunda campaña a puertos intermedios se va a caracterizar porque ahora quien va a dirigir es Santa Cruz. En la primera campaña quien dirige es Rudecindo Alvarado. En la primera campaña, ya hemos dicho, fue un fracaso. Ahora quien estaba al mando, bueno, como presidente era Ribagüero. Dicen que Ribagüero, antes de esta segunda campaña, va a pedirle ayuda económica o apoyo económico a los ingleses. Oiga, profe, cuente bien, ¿ah? A mí me han dicho que San Martín es el que había hecho las gestiones. Don José de San Martín había pedido ayuda o apoyo financiero a los ingleses. Cierto, cierto. Pero el dinero llegó con Ribagüero, pues. Ribagüero le dijo a los ingleses, señores, hace un tiempo que le hemos pedido. Está bien, dijeron los ingleses, no te preocupes, ahí va. Y prestaron 1.200.000 libras esterlinas. 1.200.000 libras esterlinas. ¿Qué te parece? Interesante, ¿no? Definitivamente. Ahora, tengo una pregunta, pero así, ¿ah? Una pregunta súper, súper interesante. Concéntrate, mi tigrillo. Si había dinero, que por cierto tampoco era mucho, profesor, tampoco era tanto dinero. 1.200.000 libras esterlinas, moneda de Inglaterra, pues no. Pero en esa época sí lo era. En esa época sí podías equipar un ejército. Claro, sí se podía. Eh, la pregunta para ti era, ¿y cuál fue la actitud de Simón Bolívar cuando se enteró que en el Perú ahora había como presidente un Ribagüero? ¿Sabías que Ribagüero a través de correspondencia, a través de emisarios, se comunicó con Simón Bolívar? ¿Sabías que Ribagüero le pide apoyo militar, es decir, que le envíe refuerzos? ¿Cuál fue la respuesta de Bolívar a Ribagüero? Le dijo que sí lo iba a ayudar, que cuente con esa ayuda. ¿Eh? ¿En serio? Profe, espérese. Cuando San Martín viajó, habló con él, Bolívar no lo ayudó, profe, ¿cierto? ¿Y por qué Ribagüero sí lo ayuda? ¿Qué pasa, profe? Lo que pasa es que Perú ya era una república y Bolívar era republicano. Y Bolívar sí pensaba venir al Perú, ¿entiendes? Como San Martín le hablaba de monarquía, que vamos a hacer una monarquía. Nada. Ahora Perú ya era una república. Y Bolívar le dijo a Ribagüero, no te preocupes, te voy a enviar refuerzos. Voy a mandar a mi mejor general. Lo voy a mandar a General Sucre, no te preocupes. Ya, chévere. Pero había un pequeño detalle. ¿Cuál, profe? Perú de todas maneras iba a organizar su segunda campaña. Y esa campaña se iba a dar en el sur. Por algo se llama campaña Puerto Intermedio. Y se va a dar una batalla muy importante. La batalla de Cepita. Vamos a dirigirnos al mapa otra vez. Vamos al mapa. Vamos al mapa, por favor. Mapa número 2. Ya te dije que las flechas rojas representan al ejército peruano o patriota y las flechas azules representan a los españoles. ¿Está bien? Ya está. De nuevo, mira. Ahora, ¿quién dirige Santa Cruz, no? Santa Cruz, listo. Fuerzas peruanas avanzan, no, avanzan. Llegan a Arica. De Arica, ¿qué? Se van a dividir las tropas. ¿Se dividen? Claro. Un grupo se va a ir con Agustín Gamarra hacia Tacna y van a ir internándose más y más.
Otro grupo se va a ir con Santa Cruz hacia el puerto de Hilo, que es Moquegua, ¿sí o no? De nuevo, profe, de nuevo, ya. Las tropas desembarcan en Iquique. De Iquique a Arica. Ahí se van a dividir. Un grupo se va hacia Tacna. Otro grupo se va hacia Moquegua, hacia Hilo. Ahora observa. El primer grupo que iba con Agustín Gamarra empezó a avanzar, avanzar, avanzar. ¿Sí? El otro grupo empezó también hacia su gran avance. Pero de repente llegan tropas españolas, mira, llegan tropas españolas. El primer grupo viene hacia acá y lo intersecta a las tropas de Gamarra. Y las tropas de Gamarra se empiezan a dispersar. El otro grupo, con Valdés, atacan a las fuerzas peruanas en Cepita, ¿ve? Este es Cepita. Cepita es Puno. Cepita es Puno. Muchos dicen que la batalla de Cepita fue una victoria. A ver, ¿cómo explicártelo? Yo diría, fue una gran ofensiva militar. Perú tomó la iniciativa y le fue muy bien al principio. Es como que si tú estás ganando el partido 1-0, 2-0, y para el segundo tiempo te voltean. No, te empatan el partido, te voltean 3-2, 4-2, 5-2, no. Y lo que inicialmente comenzó, por decirlo así, como una victoria, terminó muy mal. Puede decirse que al final fue un fracaso militar. O como que no, mire el mapa. Estas flechas rojas que están haciendo, están regresando, ¿no? Estas flechas rojas están saliendo. ¿Por qué? Porque las tropas españolas están persiguiendo. Y les perseguían tan de cerca que era como si les pisaran el talón. Era como si les pisaran el talón. De ahí el nombre de campaña del talón. No, profe, la segunda campaña Puertos Intermedios ha fracasado. Y ahora viene lo bueno. Porque, ¿sabías tú que las tropas españolas ingresaron a Lima? Que las tropas españolas al mando de Canterac ingresan a Lima. Eso preocupó mucho al gobierno peruano a cargo de Ribagüero. Ribagüero y los congresistas estaban realmente muy, muy, muy preocupados, por no decir asustados. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? La verdad, el hecho de que las tropas peruanas fueran derrotadas en el sur, o sea, Santa Cruz fue derrotado en el sur, significaba que el ejército de Ribagüero se quedó sin ayuda. Ahora, profe, deténgase un rato. A ver, si usted no me dijo que Ribagüero había hablado con Bolívar y Bolívar había quedado que le iba a mandar ayuda. Sí, es cierto. ¿Y dónde está, profe? ¿Dónde está la ayuda? Ay, ay, ay. No, sí llegó. Llegó, pero tarde. Hubiera sido magnífico, profe, que llegara justo cuando Santa Cruz necesitaba refuerzos. Las tropas de Bolívar, al mando de Sucre, ¿no? Sucre, hubiera llegado ahí a Cepita y le hubiera reforzado a Santa Cruz. Tal vez la historia hubiera sido otra, pero no fue así, profe. ¿Llegó o no llegó? Sí llegó. Cuando Ribagüero y los congresistas en Lima estaban asustados porque las tropas españolas con Canterac ya habían ingresado con la intención de recuperar la capital, llega Sucre y Sucre le dice a Ribagüero y a los congresistas: tranquilos, he venido a ayudarlos, no se preocupen, acá estoy yo. Le dice Sucre: voy a llevarlos a Real Felipe, al Callao. No se preocupen, vamos al Callao. Sí, los va a llevar el Real Felipe. Por lo tanto, el presidente Ribagüero y los congresistas se van a refugiar en el Callao. Pero ahí se va a producir realmente una discusión no muy agradable, ¿ah?
Los congresistas van a culpar del fracaso de esta expedición. Obviamente lo van a culpar ¿a quién? Lo van a culpar a Ribagüero. Y Ribagüero va a decir en su defensa, un momentito, señor, ¿qué cosa he hecho mal yo? Hemos enviado las tropas tal como habíamos quedado. Yo no he hecho nada malo. Ahora, lo que pasa es que nosotros esperamos también los refuerzos que llegaran, pero no llegaron a tiempo. Si hubieran llegado esos refuerzos a tiempo, la cosa hubiera sido distinta. Pero el Congreso dijo, no, señor, usted es el responsable político de esta campaña. El fracaso de esta campaña en realidad es responsabilidad de usted. Así que hemos visto por conveniente destituirlo. ¿Qué cosa? Dijo, ¿me van a destituir? Señor, está destituido. Nuevo presidente. Señor Torre Tagle, ¿puedes creer que Ribagüero no aceptó su destitución? ¿Qué? No, no aceptó. No aceptó que me van a destituir. Dijo, ¿qué se han creído? Y se fue a Trujillo. Ribagüero instala su gobierno en Trujillo. Pero obviamente el Congreso ya había nombrado un nuevo presidente. ¿Quién era el nuevo presidente? Torre Tagle, profe, Torre Tagle, nuevo presidente. Sí, Torre Tagle asume la presidencia y cuando él empieza a gobernar, va a aparecer la figura o el objetivo va a ser elaborar una constitución. Un momentito, el primer Congreso Constituyente tenía por tarea hacer la constitución. ¿Cómo iba eso? Por lo tanto, la constitución de 1823 se va a aprobar siendo presidente Torre Tagle. Claro. No, no. La constitución se atribuye al Congreso Constituyente. Pero claro, quien gobernaba en ese momento era Torre Tagle. Pero ahora, señor Torre Tagle, le dicen todos, queremos encargarle que usted lo traiga a Simón Bolívar. ¿Cómo? Sí, tráigalo a Simón Bolívar. Se lo pedimos, por favor. Haga los arreglos, converse, vea la forma. Y Torreta le dijo, está bien, vamos a enviar la misión Olmedo Sánchez Carrión. Profe, ¿puede explicar eso? Claro, Sánchez Carrión, o José Faustino Sánchez Carrión, y un poeta llamado Joaquín Olmedo, ambos partidarios de la República, serán enviados para invitar y persuadir a Bolívar de que venga al Perú ya, de una vez. Así que la misión Olmedo Sánchez Carrión viajó, ahí está. Él es José Faustino Sánchez Carrión. ¿Sabía que Sánchez Carrión llegó a ser, Sánchez Carrión llegó a ser hasta secretario del gobierno de Bolívar? Porque era republicano, parece que los republicanos con Bolívar se va muy bien. La expectativa por la llegada de Simón Bolívar era muy grande, de verdad. Hay una gran expectativa porque llegue Bolívar al Perú. Esa expectativa por la llegada de Bolívar al Perú va a crecer enormemente cuando Bolívar va a llegar al puerto del Callao en un barco llamado Chimborazo. Ah, bueno, algunos le llaman a ese barco bergantín, el bergantín Chimborazo. Un 1 de septiembre de 1823, Simón Bolívar con su ejército de la Gran Colombia llegan al Perú. El júbilo, la algarabía en el puerto del Callao se dejó sentir. Todo mundo recibía a Bolívar, la verdad, como un héroe, como un campeón de la libertad. Muchos consideraban que Bolívar era el más indicado para sellar la guerra de independencia. Más de uno fue a saludarlo y a dar vivas a favor de Bolívar. Cuando Bolívar ya
arribó o descendió, se acercó al presidente Torre Tagle, lo saludó respetuosamente y también saludó a los congresistas. Señores, Simón Bolívar ya estaba en el Perú. Era evidente que Simón Bolívar era un líder nato. Repito, Bolívar era un líder nato. Entonces, como líder, escúchame, como líder, Simón Bolívar estaba interesado en llevar a cabo esta guerra, pero Bolívar no era como San Martín. San Martín era de negociaciones, de reuniones, ¿no? ¿Ah, no me crees? Conferencia en Miraflores, ¿no te acuerdas? Conferencia de Punchauca, entrevista en Guayaquil. Digamos que don José de San Martín era más diplomático, más conciliador. Bolívar no. Bolívar todo lo veía guerra, guerra, muerte. Pero no, no exagero, de verdad. Bolívar en ese aspecto era mucho más práctico. Sin embargo, algo se va a descubrir, algo muy lamentable. Al parecer, Ribagüero estaba tan, pero tan desesperado por volver al poder, que Ribagüero empieza a negociar con el virrey La Serna. Profe, ¿cómo puede decir eso? No, no. Se va a interceptar cartas. ¿Cartas? Claro. Era la evidencia de que Ribagüero le escribía al virrey proponiéndole una alianza contra Bolívar. ¿De verdad? Claro. Ribagüero está en Trujillo, pero él se da cuenta que las posibilidades de que vuelva a gobernar son muy pocas, porque la llegada de Bolívar y su respaldo al gobierno de Torre Tagle simplemente lo volvían legítimo al gobierno de Torre Tagle. Ribagüero estaba en Trujillo, que según él era todavía presidente, pero la verdad, pues hace rato que había sido destituido. Lo él solamente era una actitud de terquedad, de rebeldía. Pero eso no justifica que entrar en negociaciones con el virrey de ninguna manera. No se justifica. Por lo tanto, para todo el mundo, escúcheme, cuando Ribagüero es descubierto, se mandó a capturarlo. Vayan, tráiganlo. Lo capturan. Y Ribagüero es capturado y lo estaban trayendo a Lima. La verdad, no puedo asegurar qué pasó exactamente, pero el hecho es que lo suben a un barco y lo deportan a Europa. ¿Cómo? ¿En serio? Lo estaban trayendo a Lima. Uy, si llegaba a Lima, lo mínimo que le esperaba era prisión. De repente hasta lo fusilaban por traición. ¿Me entiendes? ¿Qué les habrá dicho Ribagüero? ¿Cómo les habrá convencido? La verdad, no estoy en posición de asegurarlo. Algunos dicen que de repente Ribagüero hizo promesas futuras. Déjenme ir, listo. Un barco, vete a Europa, deportado. Cosa que causó mucho malestar en Simón Bolívar, en el presidente Torre Tagle y el resto. Pero, profe, no, también va a haber una acusación contra Torre Tagle, profe. Eso sí no le creo. ¿Ah? ¿Cómo puede decir, profe? La verdad es que Torre Tagle también estaba bajo sospecha. Se dice que al parecer estaba usando una especie de mensajero, un tal Berindoaga. Parece que Torre Tagle no mandaba cartas, pero utilizaba terceros, a mensajeros. Cuando se descubre esto, a su asistente, Berindoaga, le empiezan a interrogar, ¿ya? Lo más seguro es que el hombre iba a confesar. Cuando Torre Tagle se entera que a su asistente lo están interrogando, así que Torre Tagle dijo, mejor me voy, yo no, mejor me voy. ¿Sabías tú que Torre Tagle decidió
refugiarse en el Real Felipe en el Callao, que en ese momento ya estaba en manos españolas. Profe, total. Hace un momento me dijo usted que se habían refugiado en el Real Felipe. Ah, que en ese momento todavía estaba en manos peruanas. Ah, lo que pasa es que un grupo de oficiales argentinos y chilenos estaban molestos porque había sueldos atrasados, se sentían impagos, descontentos. Entonces, un grupo de oficiales chilenos-argentinos dijeron, señor Bolívar, páguenos nuestro sueldo atrasado que nos vamos del Perú. Y Bolívar le dijo, por favor comprendan que estamos en plena guerra y no hay para pagarles. ¿Qué cosa? Si no nos pagan, nos retiraremos de Real Felipe y dejaremos eso a merced de los españoles. ¿Ah? Y Bolívar otra vez le contestó, pero no hay para pagarles. Lo siento mucho. Argentinos y chilenos se fueron molestos y de verdad dejaron el Real Felipe el Callao en manos españolas. ¿En serio? Por eso es que cuando Torre Tale quiere escapar, Torre Tale se va a Real Felipe. Ahí estaban los españoles. Le van a dar refugio. ¿Pero qué crees que pasó? No, profe, ¿en serio? Justo en el Real Felipe hubo una epidemia, una peste. Y producto de esa epidemia, Torre Tagle va a enfermar y va a morir. Ah, su profe Franco. El Congreso habla con Simón Bolívar. Y el Congreso le dice, mire, señor Simón Bolívar, hemos tomado la decisión de proclamarlo supremo dictador del Perú. ¿Acepta? Los congresistas le dicen, le estamos proclamando supremo dictador del Perú. Entonces, Bolívar, ¿con qué título gobernó? Mira, San Martín fue protector, ¿sí o no? San Martín fue protector. Bolívar gobernó con el título de supremo dictador. Bueno, otros dicen dictador supremo. El Congreso de la República le dijo, señor Bolívar, nosotros vamos a dejar de funcionar, vamos a entrar en receso, porque no queremos entorpecer su labor en esta guerra. Como nuestro objetivo es darle todas las facilidades a usted para que pueda seguir con esta guerra, entonces nosotros nos disolvemos. ¿Cómo? Sí, nos disolvemos y queremos pedirle que usted concluya la guerra. Ah, señor Bolívar, la Constitución de 1823 ya no va a regir, precisamente para facilitarle a usted el que pueda llevar a cabo esta guerra. Queremos proponerle que usted se haga cargo de la campaña final y no va a haber trabas para su gobierno. Así que efectivamente, Simón Bolívar estuvo a cargo de la campaña final. Ante la batalla de Junín, Bolívar le dirige unas palabras memorables a las tropas, unas palabras muy bonitas. Vais a completar la más grande obra que el cielo ha encomendado a hombre alguno, la de liberar a un mundo entero de la esclavitud. ¿Tú te imaginas que te digan eso? Antes de la batalla de Junín, Simón Bolívar tenía esa facultad de arenga, ¿no? La palabra arenga o arengar implica eh, que tú les dices palabras motivadoras, ¿sí o no? Es como que un equipo de fútbol va a jugar la gran final y tal vez el entrenador les diga unas palabras que los motiven. No con ánimo de presionarlos ni ponerlos tensos, no, 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 pero sí hacerles ver la importancia de lo que va a pasar.
entender que hay mucha expectativa, que muchos esperan un buen resultado, ¿verdad? Que va a ser la alegría de millones. Ajá. Simón Bolívar les habló a sus soldados y por lo tanto ellos escucharon admirados lo que les dijo. Vais a completar la obra más grande que el cielo ha encomendado a los hombres, la de salvar un mundo entero de la esclavitud. Mm, Esas palabras realmente eran súper motivadoras. Pero ahora yo les digo una cosa a todos mis tigrillos. Hace poquito, ¿sí o no? Hace poquito ha habido un feriado, ¿no? ¿Sí o no? Precisamente por la batalla de Junín, pues. Hace poquito, ¿sí o no? Ahí Bolívar le dijo, el Perú y la América entera aguardan de vosotros la paz, hija de la victoria. Vosotros sois invencibles. ¿Qué te parece? La batalla es conocida, la batalla de Junín, es conocida como la batalla de los sables, o también algunos le llaman la batalla sin humo. Se dice que ambos ejércitos acordaron pelear solo con armas o con espadas. Los españoles no tuvieron problema en aceptar, ¿sabe por qué? Eran expertos en el uso de la espada, eran expertos. Así que ellos definitivamente estaban listos. En la caballería peruana o patriota estaba un señor llamado Mariano Necochea, y la batalla empezó a darse, y al parecer eh, las tropas peruanas estaban sufriendo más de la cuenta. Las tropas peruanas estaban prácticamente siendo derrotadas. No, profe, sí, la batalla de Junín no avisoraba una victoria, más bien una derrota, pero de repente va a intervenir el mayor Rasuri. El mayor Rasuri ordena a los húsares de Junín. Se habla de una contraorden. ¿Cómo es eso? Dicen que al ver que las tropas peruanas estaban siendo derrotadas, el alto mando ordenó que mejor se retire para salvar lo poco que quedaba del ejército, ¿eh? Si bien es cierto, la derrota era inminente, pero ahora la idea era preservar lo que quedaba del ejército, salvarlo. De ahí por qué la retirada. Pero se dice que Mayor Rasuri va a intervenir y le va a ordenar al jefe de los húsares. Los húsares eran un regimiento de caballería y le empieza a decir, Rasuri le dice a Suárez, 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 sigan peleando. Pero señor, nos acaban de decir, sigan peleando, es una orden. Y cuentan que los húsares de Junín, al mando de Isidro Suárez, ingresaron y lo que aparentemente podía ser una derrota, terminó en una victoria. Victoria de los peruanos. La batalla decisiva sería el 9 de diciembre de 1824. 9 de diciembre de 1824. ¿Sabías que esta batalla se le llamó la batalla de los generales? La batalla de los generales. Profe, ¿es cierto que estuvieron los generales más importantes? Claro, en ambos bandos. Profe, ¿quién estaba al mando de las tropas peruanas en la batalla de Junín? En la batalla de Junín, Bolívar y su jefe Estado Mayor Sucre, pues. Pero ¿sabías tú que en la batalla de Ayacucho no estuvo Bolívar? ¿Qué? No, no estuvo. Quien estuvo al mando de las tropas en la batalla de Ayacucho fue el general Sucre. Profe, sí. ¿Por qué no estuvo Bolívar? Si era la batalla más importante, profe, ¿cómo se la va a perder? Dicen que en esta época se comentaba que estaban por llegar refuerzos españoles. ¿Qué? Posiblemente iba a haber un desembarco en el Callao. Ah, ya, entonces se dice que Bolívar había venido a Lima para tratar de evitar ese posible desembarco.
Bolívar le encarga a sus tropas a Sucre, y Sucre tuvo como jefe el Estado Mayor Agustín Gamarra. Claro, en esta batalla de los generales se logra la independencia del Perú. Una pregunta clásica, ¿con qué batalla Perú asegura su independencia? Con la batalla de Junín, profe. Muy bien. Por otro lado, se va a aprobar la capitulación de Ayacucho, el documento oficial, donde España aceptaba su derrota, pero Perú se compromete a indemnizarla. Por el lado peruano, va a firmar Tejera Sucre. Y por el Perú por el Perú, por el Perú va a firmar Sucre. Y por España, General Canterac. Ahora sí lo correcto, ¿no? Entonces, por el Perú firma Sucre y por España General Canterac. Tal vez no me creas, una de las cosas que pedía España era que Perú se comprometa a indemnizarle. ¿Qué? ¿Que Perú se iba a comprometer a indemnizarle? ¿Y por qué? Porque según España, durante siglos ellos habían construido ciudades, casonas, iglesias y todo lo que hay. Bueno, y según España, Perú debía indemnizarle al menos por eso. Lo que algunos van a llamar una deuda de independencia. El colmo de los colmos, ¿ah? Perú tenía que pagar, imagínate. También se acordó que se iba a respetar las propiedades de los nobles españoles. Acá había muchos españoles que eran grandes terratenientes, pero aclarando que estos terratenientes en el fondo eran españoles o eran criollos. Entonces, ¿de qué independencia hablamos? Se le estaba conservando sus privilegios a los que más habían oprimido a la población peruana. Esos grandes propietarios españoles tenían a miles de indios trabajando como sirvientes. Pero, profe, ese fue el acuerdo, pues. Bueno, otro acuerdo, otro acuerdo. Se decide que todo español que quiera volver a su país y no tenga los medios económicos, Perú le pagaba el pasaje. ¿Qué? Pensé. ¿Qué más? Si un español era militar y quería quedarse en el Perú, podía unirse al ejército peruano conservando su mismo título o grado. ¿Qué? ¿En serio? A ver, prof. Y bueno, ya vamos terminando la teoría. ¿Sabías que hubo unos, bueno, últimos lugares de resistencia en el Alto Perú, Olañeta, y en el Callao, Real Felipe Rodil? A ver, hablemos del primero. Olañeta era un general. Olañeta quería que el rey sea quien le diga que se rinda. Mientras el rey no me diga que me rinda, no me rindo, señor, yo soy leal a mi rey. Pero al final sus tropas se van a sublevar contra él y él va a morir. Algunos le llaman eso el motín de Tumusla. Olañeta muere. Las tropas españolas se entregan. Otro grupo en el Real Felipe resistió hasta 1826 todavía en el Real Felipe Callao, pero al final Bolívar acordó con ellos que les iba a permitir volver a su país y se acabó el asunto. Una más. Vamos a la creación de Bolivia. Simón Bolívar convocó a una asamblea en Chuquisaca. Chuquisaca es Bolivia. Y les preguntó a los nobles bolivianos, les dijo, señores, ustedes
¿Quieren integrarse al Perú o quieren formar su propia república? ¿Qué es lo que ustedes desean? Ellos dijeron que querían crear su propia república. Y Bolívar dijo, no hay problema, yo los apoyo. Y lo pone como presidente a Sucre. Ahí está Sucre. Ve. Sucre va a ser el primer gobernante de Bolivia. Y como es lógico, Bolívar va a dejar su ejército de la Gran Colombia en Bolivia. Sin embargo, el sueño, la aspiración de Bolívar era primero el llamado Congreso de Panamá, o que algunos llaman anfictiónico. Anfictiónico significa que es de fundación conjunta. Son varios los que fundan. Entonces, fundación conjunta. Simón Bolívar convocó a ese Congreso de Panamá con un objetivo. Quería proponerles que se hagan una sola república. ¿Qué? Que todos los países hispanoamericanos se reúnan en una sola gran república. Y para que se entienda la idea, sería algo así como Estados Unidos, pero de América del Sur. ¿Eh? Hubo países que no estaban de acuerdo para nada, el caso de Chile y Argentina, ¿no? Bueno, nosotros sabemos que Chile y Argentina eran partidarios de San Martín, obviamente. Y ellos no estaban de acuerdo, por ejemplo, Chile y Argentina no estaban de acuerdo con que se dé esta unión. Hasta dijeron que, ¿qué es lo que pasa? Bolívar quiere hacer su imperio. Para eso nos quiere juntar, para que él tenga su imperio. Mm, Al final, esta iniciativa del Congreso de Panamá fracasó. También fracasó. No se llevó a cabo. Un último intento de Bolívar fue a través de la Federación de los Andes. Repito, a través de la Federación de los Andes. Primero, la unión de la Gran Colombia, Perú y Bolivia. Repito, la Gran Colombia, Perú y Bolivia serían la Federación de los Andes. ¿Ya? Pero también es importante destacar lo siguiente. Los peruanos estaban dispuestos a unirse a esta federación. Algunos preguntaban, ¿y por qué tenemos que juntarnos en una federación? Si estamos luchando por nuestra libertad y queremos nosotros gobernarnos, nosotros mismos dirigir nuestros propios destinos, ¿por qué tiene que ser Bolívar el que gobierne a todos? Hubo por parte de las aristocracias criollas ciertas objeciones a la unión. Al final, la Federación de los Andes tampoco se dio, ¿entiendes? Entonces Bolívar obviamente se dio cuenta que sus proyectos no gozaban de respaldo. Es más, Bolívar había hecho una constitución a la que se le llamó constitución vitalicia. Repito, Simón Bolívar había hecho una constitución a la que se le llamó constitución vitalicia. ¿Sabías que esa constitución decía que el presidente iba a ser vitalicio? El presidente iba a ser vitalicio, es decir, hasta su muerte. Esta constitución llegó a regir apenas 49 días. ¿Y cómo va a ser el asunto? Simón Bolívar le dice a los peruanos que ha decidido retirarse del Perú, que en la Gran Colombia hay unos asuntos internos que tiene que resolver. Bolívar anuncia que se va, ¿no? Bolívar anuncia que se va. Entonces, señores, Bolívar se va a retirar y cuando le va a entregar el poder a Santa Cruz, ahí está Santa Cruz. Algunos dicen que Bolívar se fue, podemos decir, hasta con cierto resentimiento, cierto malestar, porque sus proyectos, tanto el Congreso de Panamá como la Federación de los Andes, al final no recibieron ese apoyo o respaldo. Así que Bolívar decidió marcharse del Perú, posiblemente con esa molestia de no haber logrado sus objetivos.
Pero la otra semana, tal vez tú no me creas, vamos a estudiar el primer militarismo. ¿Qué vamos a conocer? ¿Qué va a pasar entre estos señores? Vas a ver que al final va a haber una guerra de los peruanos contra sus libertadores. Ah, pero eso será la próxima semana todavía, cuando toquemos este tema. ¿Ya? ¿Qué les pareció? Hemos repasado la segunda parte de la independencia o del tema independencia. Muy agradecido por su atención a la parte teórica de la clase, pero ya nos vamos preparando para el examen diario. Así que voy a dejar de compartir ya, dejo de compartir y a partir de este momento están cordialmente invitados a poder dar su examen diario, ¿ya? Están invitados a dar su examen diario. Vamos, vamos. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos, vamos. Ya tenemos una respuesta. Muchas gracias, felicitaciones. Le ha ido muy bien, ¿ah? Ya tenemos 4 respuestas. Vamos, muchachos. La idea es que todos den, ¿ah? Vamos, vamos. Nadie se queda sin dar examen, ¿ah? Por favor. Todos dan su examen.
Muy bien, ya quedan 3 minutos. Aquellos que todavía no han dado, los invitamos a hacerlo. Vamos, muchachos. Todavía tienes 3 minutos. No te confíes, por favor. Todavía tienes un tiempito. Vamos, vamos. Felicitarlos a todos ustedes por su muy buena participación en su examen diario. Sobre todo que ha habido una muy buena cantidad de estudiantes. Eso revela pues una buena actitud. También, ¿por qué no? Saber manejar sus tiempos es importante. Así que excelente, muchachos. Ahora continuaremos con el llamado momento de practicar. Continuamos. Momento de practicar. Muy bien, ya estamos en el momento de practicar. Te invitamos a que puedas participar. Envía tu respuesta, por favor. Ya tenemos la pregunta uno. En 1822 se establece el primer Congreso peruano durante el Protectorado de San Martín. Con el retiro de San Martín continuaron con la lucha por la independencia. El logro más importante del primer Congreso Constituyente del Perú fue: alternativa A, consolidar la independencia; alternativa B, establecer el sistema republicano; alternativa C, apoyar el gobierno de San Martín; alternativa D, expulsar a los españoles realistas; alternativa E, establecer la sociedad patriótica. Claro, ellos van a establecer el sistema republicano, ¿sí o no? Se establece la república, la B de bueno.
Vamos a la pregunta 2. Sobre el primer Congreso Constituyente indique las proposiciones correctas. Veamos, a ver, ¿qué marcarías? Escoge, por favor, escoge. Sobre el primer Congreso Constituyente indique las proposiciones correctas. ¿Qué dices? 1. Fue instalado por don José de San Martín. Claro. 2. Luego de debate se establece la República. También. 3. ¿Respetó los títulos de Castilla? No. ¿Por qué? Porque en República no hay monarquía, pues. Entonces, el que era duque, marqués, conde, nada que ver. 4. ¿Establece la base de la primera constitución? Sí. 1, 2, 4. 1, 2, 4. La C de campeón. 3. El triunvirato presidido por José de la Mar tenía por objetivo. El triunvirato presidido por José de la Mar tenía por objetivo. A ver, profe, ¿cuál triunvirato? Ah, ya. La primera junta gubernativa estaba formada por 3 personas, ¿te acuerdas? A él le decían triunvirato, pues, porque eran 3 personas. Ah, ya, profe. José de la Mar, Felipe Antonio Alvarado, Manuel Salazar Baquijano, ¿no? 3 personas, ya. ¿Cuál era el objetivo, Is? La E. Acabar con las fuerzas realistas. Ese era el objetivo. Lo que pasa es que no les fue bien. ¿Sí o no? No les fue bien. Ya está. La E. 4. Sobre la corriente libertaria del norte determine si las producciones son verdaderas o falsas. A ver, don Simón Bolívar formó la Gran Colombia. Don Simón Bolívar formó la Gran Colombia, sí, sí. Simón Bolívar llegó en el barco Chimborazo, también, dos verdaderos. Cuando llegó Simón Bolívar, el presidente de la Torre Tagle, también es verdad. La capitulación de Ayacucho fue firmada por Sucre y Virrey. No, 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 no. Fue con Canterac. 3 verdaderos, un falso. La D, doctor. 3 verdaderos, un falso. La D, doctor. Vamos a las 5. Sobre la batalla de Junín, señales son verdaderos o falsos las siguientes proposiciones. A ver. A ver. Primero, fue nominada batallero general en mentira. Falso. Era fuerte en los sables. Falso. Fue dirigida por José San Martín. San Martín ya no estaba en el Perú. Lo dirige Bolívar. Falso. ¿Participó en los Sudares? Sí. Sí. ¿Fue la última batalla de la guerra? No fue la última. La última fue Ayacucho. 2 falsos, un verdadero y otro falso. La E, profe, la E. Correcto, la E de estudioso. Número 6. Sobre la corriente libertadora indique las proposiciones correctas. Sobre las corrientes libertadoras indique las proposiciones correctas. 1. José de la Ribagüero llegó al poder mediante el motín Apuquio. ¿Qué dices? José de la Ribagüero llegó. No, profe, motín de Balconcillo. Falso. Torre Tale fue nombrado presidente después de la institución de Ribagüero, ¿verdad? Simón Bolívar dirigió las tropas peruanas de la batalla de Cucho. No, no estuvo. Le encargó a Sucre. Le encargó a Sucre. Falso. Luego la capitulación de Ayacucho se sublevó en el Alto Perú Bolañeta. Sí. 2 y 4. 2 y 4. La C de campeón. La C de campeón. 7. Sobre la imagen que observas indica lo correcto. A ver, a ver. Ahí lo que estamos viendo es la capitulación de Ayacucho, ¿sí o no? Ahí se están los generales españoles y peruanos están firmando la capitulación de Ayacucho. La C de campeón.
8. Sobre el gobierno de Simón Bolívar, indique lo correcto. A ver, ¿cuál será? La primera es la respuesta. El Congreso Anfictiónico se reunió en Panamá. Ya te dije que anfictiónico significa fundación conjunta, ¿no? Sí, fue en Panamá. Pues la letra A. Letra A. Letra A de abogado. A ver. Y establecer el orden cronológico correcto. ¿Lo ubicaste o no? A ver, vamos a ver. Conferencia Punchao, que es San Martín La Serna. Entrevista Guayaquil es Bolívar San Martín. Entonces sería 3-4. 3-4. Luego el primer congreso, ¿no? 3-4-2. Y al final tiene balconcillo, golpe de Estado. 3-4-2-1. ¿Está bien? Respuesta a la E, pues. La E estudiante. Ya, la E de estudioso. 10. A ver la 10, ya terminamos con la 10. A ver la 10, la 10. ¿De qué trata toda esa lectura? ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando esa lectura? Sí, está hablando de la capitulación de Ayacucho, ¿sí o no? Mira, la lectura te habla de la capitulación de Ayacucho. Ahora tú indica, a ver, uno, capitulación de Toledo tiene que ver. Rendición del Creo Español, sí. Dos, sí. Tres, capitulación de Ayacucho, sí. Dos, tres. Cuatro. Rendición del ejército independentista, no. ¿Fue luego la batalla de Ayacucho? Sí. Entonces sería dos, tres, cinco. ¿Sí o no? Dos, tres, cinco. La B, bueno. ¿Está bien? 2, 3, 5 es la B, bueno. Listo. Dejamos de compartir. Dale las gracias a los muchachos que mandan su respuesta, como siempre. Muy amables, muchachos, por siempre mandar su respuesta. Muchas gracias. A Almendra Jocelyn, muy bien. Almendra, muy bien por participar en clases. Brisa Yanira, Brenda Xiomara, Fabiana Micaela, Jonathan Reader, Anderson Urbina. Gracias por participar, mis amigos. Gracias, gracias. Fabiana Micaela. Ahí está un muchacho, está su nombre. Martín Gonzalo. Gracias por mandar sus respuestas. Martín Gonzalo. Ya. Sí, ahí están los chicos que han enviado sus respuestas, ¿no? Pedíles, por favor, que me hagan preguntas. Este es el momento de que tú me preguntes, campeón. ¿Ya? Pregúntame, pregúntame. Yo separo siempre un tiempo para resolver dudas, porque este es el momento. Vamos, escríbeme, escríbeme. Ah, Sofía Lucía Nalbarte pregunta. Gracias, Sofía. Invitamos al resto a mandar preguntas. Este es el momento. Profe, ¿de la clase anterior puede ser? Sí puede. Ya, profe. Profe, en la tareita, en las últimas preguntas, ¿me puede explicar una de ellas? También puedo. Tú dime cuál. Profesor, cuando Torre Tagle es acusado de conspirar, ¿a quién enviaba las cartas? A la Serna, pues. Pero espérate un momentito. Lo de Torre Tagle no era tanto con cartas, sino con mensajeros, con terceros. Es que quien sí había sido descubierto con cartas era Ribagüero. ¿Te das cuenta? Ribagüero sí estaba muy comprometido porque había evidencias con cartas. Lo de Torre Tagle más fue una acusación de conspiración. Se dice que estaba enviando mensajeros, terceros, ¿no? Pero bueno, ya sabemos cómo terminó, ¿no? Al final se fue a Real Felipe, ahí se escondió, pero justo hubo una peste y murió. Gracias, gracias. José Francisco Acker dice, ¿por qué quisieron pelear solo los responsables? A los patriotas les convenía, por una parte,
Amigo, tú sabes que esta guerra es una guerra muy prolongada porque duró varios años. Mira, San Martín llegó en 1820 y la batalla de Cucho fue en 1824, o sea, 4 años. Era necesario municiones o no, armas y municiones. Así que fue un acuerdo, mejor peleemos con espadas. Ya pues, a España en cierta forma le convenía, porque España tenía un buen entrenamiento en su caballería con sus llamados espadachines, ¿no? Por eso la primera batalla, la primera parte de la batalla la estaban ganando, ¿no? Ya, gracias. Jonathan Reader dice, ¿Torre Tale fue el que proclamó el Trujillo? Sí, 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 sí. Ya después diversas ciudades, incluso se dice que Guaura también, se comenta que San Martín proclamó la independencia en Guaura, antes que incluso Lima. Incluso también se cuenta, amigo Jonathan Reader, que en Supe, en el puerto de Supe, también ya se había proclamado independencia antes que en Lima. Gracias, Jonathan. Yajiro Yair Montenegro dice, ¿por qué Perú aceptó esa indemnización? Mira, Yajiro, en ese momento fue el acuerdo, pero otra cosa es que se pague. Fue el acuerdo del momento, ¿ya? Pero en 1866, ya habían pasado varias décadas, Perú otra vez pelea con España, pues, y eso termina con el combate 2 de mayo. Y ahí España reclamaba esa deuda, pues. Claro, España reclamaba esa deuda porque Perú no la pagó, o no la estaba pagando en todo caso. ¿Ya, Yajiro? Gracias. Meredith Jennifer Ramírez dice, ya Meredith. Lo que pasa es que ya estamos en otra fase, ¿no? Bueno, ya. Continuamos. Sí, pues ya estamos ahorita en preguntas. Jonathan Reader dice, el Congreso cuando cede todos los poderes a Bolívar se parece mucho a los de... Ya, Jonathan, tú estás citando que en Roma, en la magistratura sabía el cargo de dictador por 6 meses, ¿no? A eso te refieres, ¿no, Jonathan? Claro, sí, en la antigua Roma pues había los cónsules, pretores, cuestores y el cargo de dictador por 6 meses para restablecer el orden interno. Ya, Jonathan, estás haciendo una analogía. Ok, está excelente. Ya, Anderson, cuando tú hablas de capitulación del Callao, es cuando Rodil se había quedado en el rey Felipe, pe. Rodil, hasta 1826. Lo que pasa es que en la fortaleza él sí tenía provisiones y tenía acceso al agua, pues. Pero luego ya conversó con Bolívar y acordaron que si se rendía o capitulaba, ella podía volver a España, ¿no? Se le permitió volver a España, pues, Anderson. Claro que sí, a Rodil y todos sus soldados. Listo. Sucre era su general más importante, Simón Bolívar. Podemos decir su brazo derecho, ¿no? Su brazo derecho de Bolívar. De hecho, ¿no? Claro que sí. Muy bien. Y mira, algo bien curioso, Jonathan, es que cuando Bolívar apoya la creación de Bolivia, Bolívar propone que Sucre gobierne Bolivia. Y la otra semana, solamente como adelantito, vamos a ver cómo Perú se pelea con la Gran Colombia, pero antes pelea con Bolivia. La otra semana les voy a contar. Hay un poquito de paciencia nomás. ¿Ya? Gracias. Margot dice, cuando Andrés Santa Cruz restableció el Congreso, ¿por qué Perú se separó de la Federación? No, es que la Federación no se dio, Margot. La Federación fue un proyecto, así como el Congreso de Panamá. El Congreso de Panamá fue un gran proyecto que tuvo reunión Bolívar, los convocó a los países americanos, todo. Fueron proyectos. Lo que pasa es que las aristocracias de cada país, ellos querían gobernarse a sí mismos. La aristocracia criolla del Perú, la idea de juntarse con otros países en una federación, no era una idea que le gustara mucho. Ellos decían que ellos mismos querían concentrarse en el Perú. Y al final no se dio pues la federación. Lo que pasa es que Bolívar sí quería que esa constitución se apruebe y se aprobó, pero rigió muy poco tiempo.
porque al poco tiempo ya el mismo Santa Cruz le da el poder al Congreso, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Ya. Ahora me queda tiempito a mí para una pregunta, pues, ¿está bien o no? Me queda tiempito para una pregunta siquiera, para que mis alumnos practiquen. Oye, aquí te quiero ver a todos. Mira, escúchame. Y algunos me han preguntado y les he contestado. En esta pregunta es puro oído, concentración total. ¿Ah? Aquí estamos trabajando tu capacidad auditiva. Tienes que estar así, puro oído. ¿Ya? ¿Está bien o no? Profe, no me gusta. Pero es una sola pregunta. Tranquilo. Mira esta pregunta, Noah. Yo creo que tú sí puedes, ¿ah? Dice así, la siguiente arenga en la batalla de Ayacucho. Uy, 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 profe, no me dijo. Espérate. La siguiente arenga en la batalla de Ayacucho. Soldados, de los esfuerzos de hoy depende la suerte de América del Sur. Otro día de gloria va a coronar vuestra admirable constancia. ¿Quién la dio? Alternativa A, Bolívar. Alternativa B, La Serna. Alternativa C, Cáceres. Alternativa D, Canterac. Alternativa E, Sucre. Cuidado, lo que yo conté en la clase era de batalla de Junín. Esta es batalla de Ayacucho, piensa bien. Dice, la siguiente arenga en la batalla de Ayacucho. Soldados, de los esfuerzos de hoy depende la suerte de América del Sur. Otro día de gloria va a coronar vuestra admirable constancia. ¿Quién la dio? A. Bolívar. B. La Serna. C. Cáceres. D. Canterac. E. Sucre. Esta es una pregunta de admisión. Franco, Franco, no te miento. A ver, ¿qué contestarías? ¿Te atreves o no? ¿Te atreves o no, profe? No, sí, ¿cómo no vas a poder, Tigrillo, por favor? Y la respuesta que todos mis alumnos de forma categórica están dando, de forma categórica, Sucre. ¿Por qué la batalla de Cucho? Y yo en la clase te dije que incluso Bolívar ni estuvo en la batalla de Cucho. Bolívar le encargó sus tropas a Sucre. Sucre, imitando el ejemplo de Bolívar, también sabía arengar. Arengar es decir palabra de valor, ¿no? Para que la gente tome fuerza y haga las cosas bien.